Buenas tardes con todos y todas. Muy amable por haberme hecho la invitación, estimado doctor Damián Armijos. Y para iniciar con esta exposición, para no perder más el tiempo en introducciones innecesarias, obviamente por lo que es un tema muy apasionante, voy a tratar de realizarlo de manera muy sucinta, pero sin olvidar cuestiones importantes y trascendentales dentro de esta institución jurídica como es el despido intempestivo. Y quiero empezar básicamente haciendo referencia a una, a una frase básicamente de un jurista reconocido que manifiesta que el trabajo es una actividad exclusiva del hombre y por tanto ya no se le debe tratar como mercancía, básicamente. Y esto obviamente nos da luces para ver cómo se va a ir desarrollando toda esta ponencia que pretendo realizarlo en 45 minutos, una retórica, y en 15 minutos una discusión dialéctica con los estudiantes. Pero para entender el despido intempestivo, entonces vamos a irnos a los orígenes, que sí es necesario tratarlos, estos orígenes y los principios del derecho laboral para entender la institución jurídica del despido intempestivo. Por esa razón es que yo me he trazado como objetivo el brindarles un conocimiento sobre la filosofía del derecho laboral principalmente y la estructura que tiene esta normativa del despido intempestivo. Y por esa razón es que vamos a empezar diciendo que estos orígenes de esta institución jurídica básicamente tienen como referencia en el malestar de los trabajadores que han sido víctimas de separaciones del trabajo por parte de los empleadores a principios del siglo XX del siglo pasado, básicamente, ¿no es cierto? Y por los años 20 del siglo pasado, de forma doctrinaria ya se empieza ya a manejar el concepto de estabilidad laboral. Pero para que este concepto obviamente empiece a ser estudiado de manera doctrinaria, debió utilizarse varios principios que obviamente son del derecho general, del derecho civil y principalmente del derecho laboral que ya se estaba dando forma. Aquí en el Ecuador, obviamente, ese malestar se vivió el 15 de noviembre de 1922, básicamente en la ciudad de Guayaquil, donde varios trabajadores exigían estabilidad en sus labores, ¿no es cierto? Y nosotros conocemos ese trágico desenlace donde murieron cientos de trabajadores en Guayaquil y que por esa razón nació también incluso la inspiración de las cruces sobre el agua. Ya de manera normativa, el despido intempestivo ya fue introducido por primera vez en el Ecuador en el Código de Trabajo de 1938, si mal no recuerdo, es básicamente en el artículo 116, donde se estructura por primera vez ya de manera jurídica, ¿no es cierto? Luego de estos orígenes de cómo se ha dado esta dinámica respecto del despido intempestivo, una parte social y otra parte normativa, vamos a verificar por qué sería adecuado entonces estudiar los principios principalmente del derecho laboral y los que aterrizan para darnos cuenta a nosotros qué es lo que es el despido intempestivo. Porque estos principios son la base y el fundamento donde se sostiene el pensamiento jurídico y principalmente el despido intempestivo. Por esa razón es que la literatura de manera general se ha encargado de realizar un sinnúmero de definiciones y tantas definiciones hay como visiones de lo que significa principio, ¿no es cierto? Por ejemplo, las visiones en las cuales se manifiesta que es una norma de antecedentes abiertos porque no tasan ni enumeran un supuesto de hecho. También advierten otras visiones que son normas de carácter derrotables, porque no existen excepciones en una norma jurídica o en el ordenamiento jurídico. Asimismo, dicen que son normas de carácter genérico porque principalmente requieren de una promulgación o un desarrollo normativo para concretar estos supuestos de hecho, ¿cierto? Y obviamente porque se distinguen de la posición donde se encuentran en el ordenamiento jurídico. Principalmente nosotros encontramos en la Constitución y por el bloque de constitucionalidad en otras normas de carácter de derechos humanos, ¿cierto? Eh,
Américo Pla Rodríguez básicamente nos entrega una definición de lo que significaría los principios y que básicamente lo que nos dice es que son líneas directrices que nos pueden informar sobre las normas y además nos inspiran de manera directa o indirectamente para dar una serie de soluciones jurídicas, por lo que se pueden servir también y promover o encauzar la aprobación de nuevas normas. Nos orienta a nosotros como intérprete en la interpretación de las normas ya existentes y que nos ayudan a resolver casos no previstos. Para Dworkin, principalmente nos dice que son estándares que deben ser observados no por cualquier circunstancias ni favorecimientos de ventajas económicas, políticas, culturales, sociales, sino principalmente porque es una exigencia respecto de la justicia, la equidad o tiene alguna dimensión axiológica o de la moralidad. Robert Alexi también en este sentido nos advierte que son mandatos de optimización, así de manera muy somera. Yo obviamente he tratado de dar también mi opinión con respecto a qué sería un principio. Para mí, básicamente, son unas herramientas jurídicas de carácter fundamental porque no existe nada anteriormente respecto de estas normas jurídicas que obviamente nos permiten a nosotros como intérpretes, a los abogados y a la ciudadanía en general, a los intérpretes a dar mejores soluciones argumentativas. ¿Ante qué cosa? Ante la oscuridad de normas, cuando una norma es confusa, ante la inexistencia de normas, porque nos inspiran a promulgar nuevas normas jurídicas, por ejemplo, al legislador, o nos ayudan a resolver ciertas contradicciones normativas que se presentan desde el punto de vista de las reglas. Esto sería básicamente lo que se refiere al origen, de dónde nace esta inspiración del despido intempestivo y cuáles son los fundamentos doctrinarios de lo que significan los principios. Tomando en cuenta todas estas concepciones, podríamos decir entonces que dentro del derecho laboral, estos principios principalmente para verificar el despido intempestivo en tanto institución jurídica, podríamos decir que se encuentra el principio protector, el principio pro persona, que principalmente en materia laboral se le conoce como el indubio pro operario, el de irrenunciabilidad, el de legalidad, de primacía de la realidad y el de continuidad laboral. Y estos principios amalgamados, obviamente, todos en conjunto para inspirarnos a nosotros el pensamiento por la función que tienen los principios de esta función interpretativa. Además, también nos permite resolver las antinomias que existen en el ordenamiento jurídico cuando existen normas contradictorias por la función informadora que tienen los principios y además nos permiten colmar las anomias cuando no existe ninguna norma jurídica por la función integradora que tienen los principios. Esto básicamente ya nos muestra el carácter garantista que tienen los principios y además dentro del derecho laboral, porque esto nos ayuda a entender que el despido intempestivo obviamente no es solo una figura aislada de las otras instituciones jurídicas, sino que también es parte del sistema que protege a los trabajadores frente al poder de desigualdad que tiene el empleador por este poder económico que tiene, ¿cierto? Entonces vamos a ver de manera muy sucinta estos principios, por ejemplo, el principio protector, que básicamente guían a las autoridades tanto administrativas como judiciales, al inspector del trabajo y al juez de trabajo, para que se garantice y se proteja la eficacia de los derechos de los trabajadores. El principio pro persona, como les dije, tenemos este conocimiento que es el indubio pro operario, ¿cierto? Que básicamente tiene una aplicación de la norma más favorable y por esa razón es que el intérprete debe elegir la norma más favorable de todas las que se encuentran en el ordenamiento jurídico. El principio de irrenunciabilidad que tiene que ver básicamente en que el operador jurídico o esta persona que se encuentra realizando la interpretación jurídica esté frente al onus probandi, es decir, a la persona quien tiene la obligación de justificar
Y obviamente existe un precedente jurisprudencial para enseñarnos el tema del principio de irrenunciabilidad de manera específica en materia de despido intempestivo. Es la jurisprudencia, es la resolución, me parece que es la de 30 de junio de 2009, que fue publicada, a ver, en el registro oficial 650 de 6 de agosto de 2009. Y básicamente lo que nos dice esta jurisprudencia es que las indemnizaciones que les corresponde por despido intempestivo son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador e irrenunciables por parte del trabajador. Entonces, lo que quiere decir es que cuando una institución jurídica es irrenunciable, la carga de la prueba le requiere a la parte contraria. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero. También hablamos del principio de legalidad, porque en despido intempestivo solo se encuentra tasado en la ley lo que sirve de regulación para dar por terminado un contrato de trabajo. También tenemos el de primacía de la realidad, en el cual el intérprete se encuentra frente a varios elementos probatorios de carácter indiciario y obviamente esta valoración debe realizarse de manera racional y en pro del trabajador. Y el último principio es el principio de continuidad de la relación laboral. Obviamente lo que nos guía a nosotros en este principio es que debemos observar la existencia de un elemento probatorio del nacimiento de la existencia de la relación laboral, es decir, el contrato de trabajo básicamente. Y otro elemento probatorio en el cual se haya culminado la relación laboral. Ojo, en esta parte nosotros tenemos que determinar desde el punto de vista del principio de legalidad cuáles son esas formas que termina la relación laboral. No podemos decir que el acta de finiquito entonces es una forma de terminar la relación laboral. Ojo, en el acta de finiquito se encuentra dentro del acta de finiquito la forma como se ha terminado la relación laboral. Y esto lo digo porque he escuchado a varias personas decir que la terminación de la relación laboral se termina por el acta de finiquito. Obviamente nosotros tenemos que tener una lupa más específica desde el punto de vista del derecho laboral y tenemos que ser muy cautelosos con esta diferenciación, ¿no es cierto? Estos serían básicamente los principios que a nosotros nos van a guiar el pensamiento en materia de despido intempestivo. Y por esa razón es que con este marco de carácter normativo fundamental vamos a analizar cuál es el ordenamiento jurídico o cómo se encuentra estructurado el ordenamiento jurídico que regula la materia del despido intempestivo. Y voy a empezar manifestándoles que la Corte Nacional de Justicia principalmente ha sostenido que el despido intempestivo es una institución que regula la terminación del contrato de trabajo de un trabajador, pero no de cualquier trabajador, de este trabajador que se encuentra sujeto a las reglas del Código de Trabajo. Esto lo podemos encontrar en la Gaceta Judicial, serie 18, número 3, página 1043 del año 2007, donde nos enseña, obviamente, la Corte Nacional de Justicia resuelve un problema muy particular en el cual se estaba reclamando derechos como que fuera trabajador sujeto al Código de Trabajo de un servidor público. Entonces ya deja esquematizado que el despido intempestivo en tanto institución jurídica necesita de un contrato de trabajo, pero obviamente debe estar regulado por las normas que se encuentran establecidas en el Código de Trabajo. Iniciado con esto, vamos a verificar si es que existe una definición legal en realidad de lo que significa el despido intempestivo. Nos vamos al artículo 188 del Código de Trabajo y lo que nos dice el artículo 188 del Código de Trabajo es que básicamente nos da las pautas por las cuales nosotros tenemos que ir liquidando ese despido intempestivo, porque empieza diciendo que el empleador que despidiere intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizar de conformidad con el tiempo y servicio según la escala siguiente. Y empieza dando ciertas pautas de cómo se tiene que liquidar. Pero no nos da más luces de lo que significa una definición legal el despido intempestivo.
Básicamente lo que yo entiendo es que es la disolución del contrato de trabajo. Esto es cuando el empleador de forma unilateral y sin la existencia de causa legal alguna o de manera sorpresiva le dice al trabajador que la relación laboral está concluida o ha culminado. Esto nos dice la Corte Nacional de Justicia en los cuadernos de jurisprudencia laboral. Esto sería una definición de alguna manera, no de carácter legal, sino más bien de carácter doctrinario. Para mí, desde mi perspectiva, obviamente el despido intempestivo es la terminación del contrato de trabajo antes del tiempo. Básicamente por cómo está esquematizado semánticamente las dos palabras, ¿no? Despido intempestivo, fuera de tiempo, básicamente. Y esto lo digo porque esta norma jurídica del despido intempestivo en tanto institución jurídica estaba concebida desde el 2005 hasta el 2015. ¿Cómo estaba concebida? En el artículo 14 de esa norma jurídica que ya no se encuentra vigente, establecía lo siguiente, decía, establécese un año como tiempo de duración de todos los contratos por tiempo fijo o por tiempo indefinido y que se celebren por parte de los trabajadores con las empresas o empleadores en general. Entonces esto ya nos daba ciertas luces de por qué se llamaba despido intempestivo. Era cuando el empleador le separaba al trabajador antes del tiempo de duración del contrato tipo que nos establecía una estabilidad mínima que era de un año. Por ejemplo, a una persona pasado el término de prueba que establece el artículo 16 del Código de Trabajo, que son 90 días, le separan posterior, digamos al día 91, entonces el empleador tenía la obligación de pagar el despido intempestivo, lo que decíamos antes del artículo 188, pero además había un problema de carácter normativo ahí, porque el artículo 181, por otro lado, me decía que cuando existe la terminación de la relación laboral antes del tiempo del año, lo que les estoy diciendo, posterior a los 90 días y antes del tiempo, el empleador debía pagar el 50% de la remuneración total por el tiempo que faltare para cumplir la estabilidad mínima. Por ejemplo, le despide el cuarto mes, ¿no es cierto? Le despedía, perdón, porque ya no está vigente esta norma jurídica. Le despedía al cuarto mes. Entonces tenía que pagar 8 meses y obviamente tenía que pagar el 50% de esta remuneración total de los 8 meses. Entonces se pagaba 4 remuneraciones. Había un problema de interpretación también ahí en ese entonces, porque por otro lado el artículo 188 decía que de 1 a 3 años el empleador debía pagar 3 remuneraciones. Entonces, teníamos este problema y cómo se solucionaba en ese entonces. Me acuerdo que yo obviamente era todavía estudiante en ese tiempo y yo veía cómo se resolvía. Algunos aplicaban el artículo 188 a rajatabla en materia laboral, porque yo trabajaba en un estudio jurídico y veía que algunos jueces aplicaban el artículo 188 y decían 3 remuneraciones. Pero este caso en específico particular que yo les digo, que le despidieron el cuarto mes, se reconoció los 8 meses, entonces el juzgador hizo una interpretación pro operario y dijo, tengo 2 normas jurídicas, lo que les decía el indubio pro operario me exige a verificar 2 normas jurídicas y aplicar la más favorable al trabajador. Y decía, tengo 2 normas jurídicas y la una me dice que tengo que pagar el 50 de la remuneración total y la otra me dice que debo pagar 3 remuneraciones. Entonces, en el caso en concreto, aplicó el artículo 181 porque decía que la remuneración total del tiempo faltante serían 4 meses. O sea, 4, digamos así, 4 remuneraciones. Mientras el 188 del Código de Trabajo exigía 3 remuneraciones. Y se aplicó en ese caso en concreto, me acuerdo que se aplicó las 4 remuneraciones. Pero ya para el 2015, obviamente con estas reformas al Código de Trabajo, introdujo otra visión del artículo 14 del Código de Trabajo, en el cual manifiesta el legislador que el contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral. Y su extinción, dice, se producirá únicamente por las causas
y los procedimientos establecidos en este código. Y obviamente empieza a exceptuar algunos contratos de trabajo, como por ejemplo los de obra cierta, los contratos eventuales, ocasionales, los de temporada, los de aprendizaje y los que establezca la ley, ¿no es cierto? Entonces, se cambió esta visión y ya no pone aquí estabilidad mínima para tomar en cuenta el despido intempestivo como institución jurídica, es decir, fuera del tiempo, sino que advierte que pasado los 90 días el contrato es indefinido. Incluso es indefinido si es que no se realiza un contrato por escrito en el cual se establezca un periodo mínimo de prueba, que serían 90 días. Entonces, ahora ya se cambió la visión, se cambió la concepción y vamos a verificar entonces desde este punto de vista de la concepción del artículo 14 del Código de Trabajo, cómo estaría regulado en las normas dentro del Código de Trabajo, en la Constitución y otras normas de carácter sustantivo que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico y que además están vigentes. Para eso me hice un listado básicamente para que ustedes vean, por ejemplo, en el 16.1 del Código de Trabajo nos advierte que también se debe pagar el despido intempestivo cuando el contrato es de obra, pero tiene una característica especial. Cuando el giro de negocio, por ejemplo, en las empresas de construcción, se les llaman a las personas trabajadoras para que realicen una labor determinada dentro del giro de negocio. Y si es que esta misma empresa necesita en otra obra, siempre tendrá que llamar a los mismos trabajadores. Entonces, en este caso se aplica el despido intempestivo cuando no se llamare a esas personas trabajadoras que estuvieron en el primer contrato. El 17, inciso cuarto, también nos habla de los contratos de temporada cuando no se le llama a la siguiente temporada al trabajador. En el 154 nos establece la prohibición del despido a las mujeres embarazadas. El 187 nos habla de los dirigentes sindicales. El 188 nos habla de los parámetros de indemnización, como les manifesté anteriormente. El 192 nos dice que cuando una persona es cambiada de ocupación, también será indemnizada por despido intempestivo. Y todos conocemos el 195, 1, 2 y 3, que nos habla del despido ineficaz, el de servicios domésticos pasados los 15 días, conforme el 265 del Código de Trabajo, el 302, inciso 2, con respecto a los operarios en un establecimiento artesanal, el 534 cuando existe un paro ilegal, dice, cuando va más allá del tiempo ese paro. Acordémonos que el paro no tiene nada que ver con la huelga, son dos figuras jurídicas distintas. El paro lo puede realizar desde el punto de vista del empleador. Entonces, si es que este paro se va más allá de lo establecido en el tiempo por el legal o de la autoridad administrativa, se considera despido intempestivo a esas personas, ¿no es cierto? Y en el 622 nos habla de cuando el empleador se niega a reintegrarle al trabajador cuando ha existido un visto bueno con suspensión de labores. En la Constitución también tenemos ciertas normas que nos dice el despido intempestivo, como el 332, la prohibición a las mujeres embarazadas de despedirlas intempestivamente, pero no me dice nada, por ejemplo, en el artículo 33 y 326 de la Constitución con respecto al despido intempestivo, sino de manera general establece cuáles son los principios que rigen el derecho laboral y además cuál es la concepción desde el punto de vista constitucional, cómo está configurado el derecho al trabajo. Además de estas dos normas jurídicas que están dentro promulgadas en el registro oficial en nuestro país, tenemos otras normas jurídicas que también son de obligatoria observación, como por ejemplo la Observación General 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, principalmente en el párrafo 11 y 35, nos advierte que los estados tienen que proteger a las personas cuando son separadas de su trabajo. Y obviamente aquí ingresa un concepto muy, muy novedoso que dice que quien tiene que justificar determinado hecho que no sucedieron por causas distintas a las que se encuentran en el ordenamiento jurídico es el empleador.
Entonces, les dejo para que ustedes le echen una leidita el párrafo 11 y 35 de la observación general 18. Además, esta observación general 18 del Comité DESC hace principalmente énfasis en lo que dice el artículo 4 y 5 del convenio 158 de la Organización Internacional de Trabajo, en la cual establece principalmente la reversión de la carga de la prueba que tiene que ser justificado por el empleador, que no sucedieron por causas distintas a las establecidas en el ordenamiento jurídico, principalmente las del artículo 169 del Código de Trabajo. También nos ayuda a tener el pensamiento más sólido el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la última sentencia que recoge estos tres instrumentos de carácter internacional. Me refiero a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lagos del Campo versus Perú, que principalmente en el párrafo 150 nos advierte de una reversión de la carga de la prueba en favor del trabajador y en contra del empleador para que justifiquen las causas que no fueron distintas a las establecidas en el ordenamiento jurídico. Y por esa razón, tomando todo este cúmulo de principios y de normas jurídicas que se encuentran regulando a la institución del despido intempestivo, vamos a verificar entonces cómo se configuraría desde el punto de vista jurisprudencial y obviamente, ¿qué es lo que nosotros entendemos actualmente a despido intempestivo? Por la década de los 80 del siglo pasado, 1980 y siguientes, básicamente la Corte Suprema de Justicia tenía un criterio respecto del despido intempestivo y decía que este despido intempestivo obviamente es un hecho que sucede en un lugar determinado, en un tiempo determinado, y bajo ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Lugar, tiempo y las circunstancias, que serían los tres elementos que manejaba la Corte Suprema de Justicia para ese entonces, para poder justificar. ¿Y qué decía en estas jurisprudencias? Decía que como existe un lugar, tiempo determinado y un acontecimiento, quien tiene que justificar a la luz de lo que decía el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil en ese entonces, que quien tiene que justificar este hecho en lugar y tiempo es el trabajador, porque él está reclamando y tiene que justificar con elementos probatorios que existen estos tres elementos para poder conceder el despido intempestivo. Actualmente, con todo lo que les dije anteriormente, con la reforma del artículo 14 del Código de Trabajo, con lo que determina el artículo 183 del Código de Trabajo, además con este desarrollo también normativo, constitucional y de derechos humanos, como es la observación general 18 del Comité DESC, que fue obviamente producto de la interpretación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también con esta sentencia de Lagos del Campo versus Perú, podríamos decir que actualmente, si bien el despido intempestivo corresponde a una declaración de voluntad por parte del empleador de querer dar por terminado de forma arbitraria el contrato de trabajo, para justificarlo principalmente de forma judicial, me refiero, tiene que verse con la carga de la prueba, que ya no descansa en el trabajador, sino que debe ser acreditado por parte del empleador, que culminó por causas legalmente previstas en el ordenamiento jurídico o de manera contractual. Y las diferencias, obviamente, tienen que ver entre el despido intempestivo y otras causas de terminación. Principalmente la diferencia que nosotros debemos distinguir para verificar si es que existen otras causas y el despido intempestivo es la arbitrariedad. Porque si no existen causas justificadas de manera legal, afecta a la característica principal que tiene el contrato de trabajo, que sería esta característica de tracto sucesivo, es decir, que termina una jornada y empieza otras obligaciones para el siguiente día. Termina un mes y empieza obligaciones para el siguiente mes. Termina un trimestre y empieza obligaciones para el siguiente trimestre y así sucesivamente. Termina la obligación en un año y sigue y continúa, porque la característica del contrato de trabajo es de carácter indefinido, como nos dice el artículo 14 del Código de Trabajo.
Vamos a verificar, existen, cuáles son básicamente las causas legales por las que se puede terminar el contrato de trabajo. La primera es contractual, que se encuentra en el 169, 1, 2 y 3 del Código de Trabajo. La segunda es extracontractual, es decir, del 169, el numeral 4, 5 y 6. El numeral 7, causas de voluntad por parte del empleador justificadas. Este es el punto, porque nosotros nos enfrentamos al visto bueno en este numeral. Y el otro es el desahucio presentado por el trabajador. Entonces, estas serían las causas que tiene que justificar el empleador ante la autoridad judicial para determinar si existe una causa debidamente justificada y que no fue de manera arbitraria. ¿Y cuáles serían entonces estos efectos jurídicos que tiene el despido intempestivo, ¿no es cierto? Si nosotros verificamos, el efecto jurídico básicamente tiene que ver con una cuestión indemnizatoria o de liquidación. Así nos dice el artículo 188 del Código de Trabajo cuando nos establece que el despido intempestivo será calculado conforme las siguientes reglas, ¿no es cierto? Esas reglas son indemnizatorias porque se violentó la estabilidad laboral. Y una adicional, cuando ese trabajador tiene ciertas circunstancias o condiciones, como por ejemplo una condición de discapacidad o es una persona con discapacidad, tenemos que adicionalmente incorporar lo que determina el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que serían estas de la mejor remuneración, 18 remuneraciones, ¿no es cierto? Y otra, la Corte Nacional de Justicia, en resolución 2 de este año 2025, advirtió que el despido intempestivo tiene que ser calculado con la última remuneración, porque se acostumbraba antes de esta resolución y he visto en casos específicos particulares en los cuales el empleador le hacía trabajar, por ejemplo, 10 días el empleador le hacía trabajar 10 días y presuponía que esa era la última remuneración con la que tiene que contar para la liquidación. ¿Y qué es lo que hacían? Calculaban por los 10 días y esa era la indemnización. Hay otros que sostenían que la remuneración, digamos, por el mes de abril, recibió $2,000 con el sueldo básico, más comisiones, más horas suplementarias y extraordinarias. Pero el empleador ya tenía previsto que en el mes de mayo le iba a separar del trabajo, le hacía trabajar el mes de mayo, pero no le hacía comisionar, no le daba horas suplementarias extraordinarias y terminaba liquidando con el valor que constaba en el mes de mayo. Entonces, con esta resolución resuelve este problema y dice, es con la última mejor remuneración. Con eso, zanjado el problema de las interpretaciones que se estaba realizando con respecto a las reglas que tienen que regir las indemnizaciones o las liquidaciones en materia de despido intempestivo. Vamos a verificar alguna jurisprudencia, no sé si es que es posible compartirles la pantalla, no sé si me comunica, doctor Damián, si les puedo Listo, compartir doctor, una está habilitado. para hacerles conocer unas dos decisiones de la Corte Nacional de Justicia con respecto a los principios, para que tengan ustedes básicamente lo que nos dice la Corte Nacional. A ver, denme un segundito. A ver, sí logramos apreciar, ¿cierto? Y es una sentencia de la doctora, de la actual jueza de la Corte Nacional, ¿no es cierto? La doctora Emma Tapia. Y nos vamos a ir de manera directa a lo que dice la página 6 para que ustedes vean cómo piensan también los jueces con respecto al despido intempestivo. Miren, esta sentencia, obvio, esto que copia aquí la doctora es una sentencia de la Corte Provincial y advierte de manera sucinta, la Corte Provincial dice, si bien es cierto,
del documento denominado Acuerdo de Conclusión de Relaciones Laborales, donde se menciona expresamente que las partes libre y voluntariamente concluyen la relación laboral. Miren el tema de la interpretación de las normas o cómo valoran los elementos probatorios los jueces de corte provincial. Dice, sin embargo, se hace mención a una bonificación voluntaria y como ha sido señalada por nuestra alta corte, hace referencia a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Y el número de juicio y todas las circunstancias, dicen, este hecho de poner una bonificación adicional en el acta de finiquito, hace que conste, dice, una bonificación, permite concluir, dice, la relación contractual terminó por voluntad unilateral del empleador. Miren cómo valoran ese elemento probatorio respecto de lo que constaba en el acta de finiquito de la bonificación adicional. Toda vez que, dice, no se haya una razonable justificación para que se entregue al trabajador una bonificación por beneficencia o generosidad, sino que se trata de una encubierta indemnización por despido intempestivo. Miren cómo maneja el tema de la valoración probatoria los jueces de la Corte Provincial. Pero la Corte Nacional hace referencia a esto y termina casando la sentencia por lo siguiente. Miren, dice, dentro del acta de finiquito existe un acuerdo de las partes conforme la terminación del contrato individual a la luz de lo determinado en el 69.2 del Código de Trabajo. Y lo que les decía, ¿no es cierto? Existe un elemento probatorio con el que se justifica, o más bien dicho, que la terminación de la relación laboral es de manera justificada por lo que contiene el numeral 2 del artículo 169, que es acuerdo de las partes. Y reflexiona de manera así muy sucinta, para hacerlo una paráfrasis. La Corte Nacional advierte que nada dijo la Corte Provincial respecto de este mecanismo que está justificado en el proceso. Tenía que realizar una valoración probatoria de tanto del acta de finiquito y de lo que consta dentro del acta de finiquito, porque se terminó por acuerdo de las partes. En conclusión, él termina casando la sentencia, ¿no es cierto? Y otra decisión también con respecto a este tema de principios, tenemos en la sentencia 2509 CC, en la cual la Corte Constitucional hace referencia a lo que nosotros debemos de entender como principios y que básicamente es lo que les he comentado en toda la ponencia. Principalmente nos vamos a quedar con lo siguiente. Denme un segundito. La aplicación del principio pro operario en relación al pago de indemnizaciones por despido intempestivo de un contrato colectivo de trabajo. La aplicación del principio en referencia implica la acumulación de indemnizaciones por despido intempestivo. Básicamente, este es el control de constitucionalidad que se realizó a una de la jurisprudencia que sacó en el 2009 la Corte Nacional, que decía la acumulación de indemnizaciones por despido intempestivo cabe solo cuando la ley y el contrato colectivo lo disponga expresamente. Porque lo que se reclamaba en este caso en específico es que tenían que acumular las indemnizaciones por despido intempestivo, tanto la del artículo 188 como lo que rezaba en el contrato colectivo. Es decir, querían escindir las normas, estas dos normas jurídicas, cuando en realidad lo que se tenía que aplicar es la institución jurídica del despido intempestivo, de la estabilidad laboral. Por eso es que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico el principio prooperario. Se aplica la más beneficiosa, no se aplica en acumulación. Y únicamente se aplica en acumulación cuando la ley
o el mismo contrato colectivo establezcan expresamente. Eso dice la Corte Nacional y obviamente este fallo de triple reiteración fue puesto en control de constitucionalidad y la Corte Constitucionalidad terminó diciendo que es constitucional lo que ha realizado la Corte Nacional en ese precedente jurisprudencial obligatorio. Dicho esto, entonces nos vamos ya a las conclusiones que sacamos de esta jornada de manera sucinta. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan captado algunas cuestiones y más bien que yo me haya hecho entender de las cuestiones que se refieren a los principios, al origen de dónde viene el despido intempestivo, cómo se encuentra regulado normativamente en nuestro ordenamiento jurídico y como recomendaciones principales les dejaría la lectura de Las Cruces sobre el Agua, el manifiesto del Partido Comunista y el Capital que les dan ciertas luces para realizar interpretaciones, ¿no es cierto? Interpretaciones de carácter laboral. Y vamos concluyendo, no sé si es que tienen alguna inquietud o quieren presentar algún caso hipotético para poderlo ir resolviendo con todo lo que hemos visto desde el punto de vista de los principios y cómo se encuentra estructurado el ordenamiento jurídico. Antes de pasar a eso, también quiero decirles que como este diplomado es desde y contra el Estado, básicamente estas normas jurídicas tienen que aplicarles el Estado para justificar desde el punto de vista de elementos probatorios eh, el despido intempestivo o las causas que tienen justificación legal, que tiene que principalmente ser por medio de un visto bueno. Y el trabajador obviamente tiene esta herramienta del artículo 14 y de todas estas herramientas que les he dado para que soliciten a las autoridades judiciales a revisar el tema de la reversión de la carga de la prueba. Mi estimado doctor Damián Armijos, gracias y le devuelvo la palabra o a ver si es que hay alguna persona que quiere intervenir dentro del foro. Excelente, estimado doctor, muchísimas gracias. Bueno, recordarles a los participantes que si tienen alguna pregunta con el profesor, pueden levantar su mano a través de esta aplicación y también colocar sus textos a través de la caja de comentarios que tenemos tanto en redes sociales como en este chat de Zoom. Así que tenemos ya un par. Vamos a empezar con la pregunta de Efraín Minta. Nos dice, las indemnizaciones laborales por estabilidad pactada en contratos colectivos cubren tanto al trabajador sindicalizado o no. Claro que sí. Por esa razón es que se refiere a todos los trabajadores, sean sindicalizados o no. Existe una jurisprudencia que no lo tengo a la mano, no lo tengo en mente, que advierte que las personas que incluso no están dentro de los beneficios del contrato colectivo, pero que también prestan los servicios en la empresa, también se extiende los beneficios a esas personas. Sí, sí, totalmente. En todo caso, eso quedaría pendiente porque no lo tengo exactamente cuál es esa jurisprudencia, pero sí es posible. Tanto a Muy los bien, tenemos, sindicalizados como a los no sindicalizados. ¿Alguna otra bien, inquietud? tenemos una pregunta del doctor Patricio Pazmiño. Nos dice, con base en su ponencia, ¿cuál se aplica hoy? ¿El empleado debe probar el despido o el empleador? Desde mi perspectiva, como les digo, es las herramientas, porque obvio, en materia jurídica, nada es apodíctico, nada está escrito en piedra. Siempre le he escuchado a usted, doctor Damián Armijos, que dice en derecho y obviamente nada está escrito en piedra. Miren cómo se ha ido dando la evolución y obviamente desde mi perspectiva y con la interpretación, con la ayuda de los principios, y además con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la observación general del Comité DESC y además con el convenio 158 de la OIT, puedo decir que el empleador tiene que justificar o decir, más bien, tiene que incorporar en un proceso judicial esa causa de justificación que le ha permitido separarle al trabajador del lugar de trabajo. Esa sería mi respuesta, mi estimado doctor. Muy bien, tenemos también una pregunta de la doctora Emilia Torres. Nos dice, ¿considera que en caso de que el aviso de salida del IES señale que existió una renuncia voluntaria,
¿Se debería invertir la prueba para el empleador? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque a ver, el tema de la renuncia voluntaria no es una causa de justificación, básicamente como lo dice el 169 del Código de Trabajo, sino que es el acuerdo de las partes el que tiene que estar establecido. Y ese acuerdo de las partes debe estar, obviamente, por medio de la declaración de voluntad, tanto del empleador como del trabajador, en esa renuncia voluntaria debidamente aceptada por el empleador. Y en ese sentido se revierte la carga de la prueba para que el empleador presente esa justificación de por qué puso en el aviso de salida que es acuerdo de las partes o renuncia voluntaria. Ujú. Muy bien, también en redes nos dice David Pérez, ¿qué pasa si un trabajador firma un contrato productivo de trabajo, pero en el SUT está registrado un contrato indefinido? ¿Cabe el despido intempestivo? A ver, firma un contrato colectivo y también firma un contrato individual. Esa es la pregunta. ¿Cabe el despido intempestivo? Las reglas me dicen, las reglas del artículo 14 me dicen que pasado los 90 días del periodo de prueba, cuando exista un contrato por escrito, existe la estabilidad laboral indefinida, ¿no es cierto? El despido intempestivo es la indemnización que se le da al trabajador por haber violentado el empleador esa estabilidad laboral posterior a los 90 días del contrato a prueba. Y si es que no existe un contrato a prueba debidamente suscrito, desde el primer día tiene estabilidad laboral y obviamente ese contrato es indefinido. Y sí tiene derecho al despido intempestivo. Muy ¿Algún bien, otro? muy bien. Eh, a ver, por acá también Norma Saulag nos dice, doctor, por favor, repetir cómo dijo que se puede probar el despido intempestivo y los números de juicios o resoluciones que indicó. Vamos a revisarle. Les estuve manifestando. A ver, los números de juicio respecto de lo que dijo la Corte Nacional de Justicia es la sentencia 09-159-2020 02417, donde les advertía que en primera instancia la Corte Provincial hizo mención a que en el acta de finiquito constaba una supuesta bonificación adicional y que tomando en consideración algunos referentes de la Corte Suprema en ese entonces, decía que esta es una forma de despido intempestivo camuflado. Pero la Corte Nacional, en este mismo caso, pasa la sentencia y dice que no se realizó el análisis de valoración de la prueba cuando existió el acuerdo de las partes introducido y no dijo nada al respecto la Corte Provincial. Y la otra sentencia me refería que es la 2509 CEPCC, esa es de la Corte Constitucional. El precedente jurisprudencial que les decía respecto de la irrenunciabilidad de los derechos a percibir despido intempestivo es la resolución de 30 de junio de 2009, es una resolución de 2009, registro oficial 650 de 6 de agosto de 2009. Esas serían las decisiones por las cuales yo les di esta ponencia y que básicamente les ayuda de manera práctica. Muy bien, excelente, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Qué gusto poder escucharle nuevamente por acá en Latin Juris y también gracias por esta interacción que hemos tenido con los estudiantes. En nombre de Latin Juris y de la UJAT, nuestro sincero agradecimiento y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Más bien agradecerle a usted, mi estimado doctor Damián Armijos, a Latin Juris y a la Universidad de Tabasco por la oportunidad que me han dado para compartir estos pocos conocimientos respecto de esta institución jurídica tan importante en el Ecuador
pero que tiene incidencia también en la práctica diaria porque hemos visto decisiones que ni siquiera tienen un poco de motivación con respecto a los principios o el análisis que tienen que realizarse respecto de las reglas que nos rigen el ordenamiento jurídico, sino que más básicamente lo realizan un copy-paste. Y mi sugerencia, mi recomendación adicional sería que realicemos una interpretación no como intérpretes profanos, como decía Hans Kelsen, sino como intérpretes auténticos de esa Constitución y de esa ley. Les agradezco infinitamente haberme escuchado este poco tiempo y le devuelvo la palabra. Muchas gracias.